Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta presentación donde estaremos hablando sobre Greedy Best First Search, el cual es un algoritmo de búsqueda. Vamos a ver más detalles acerca de este. Comencemos por definir qué es o en qué consiste. Greedy Best First Search es un algoritmo de búsqueda que podemos emplear siempre y cuando tengamos información sobre las rutas que vamos a recorrer. Nosotros vamos a iniciar desde algún origen y llegar a algún destino. Y para poder lograrlo es que nosotros vamos a evaluar una función. Esa función debe ser estrictamente igual a la función heurística. Nosotros tomamos algún nodo de origen y a partir de allí nos vamos expandiendo hacia los nodos con los que está conectado, pero solamente expandimos aquellos o solamente estamos restringidos a expandir aquellos nodos que se vean como nodos prometedores a alcanzar nuestra meta lo más rápido posible. Porque este algoritmo es bastante rápido, tal vez sí obtengamos alguna solución, pero es muy probable que esa solución no sea la más óptima. Ahora, por su nombre, Greedy Best First Search, yo le voy a estar llamando GBFS, que son sus siglas en inglés. O si quisiéramos interpretarlo al español, también le pudiéramos llamar algoritmo ambicioso, ya que emplea una búsqueda ambiciosa para llegar a su objetivo lo más rápido que sea posible. Es la función de evaluación la que nos acercará cada vez más a nuestro objetivo. Y que como ya vimos en la descripción, esta es estrictamente igual a la función heurística. Allí lo podemos ver, si la función de evaluación es f de x, esta será igual a h de x, que es la función heurística. Son estrictamente iguales, son estrictamente equivalentes. Pero es sobre el término función heurística donde quisiera darme algún momento para terminar de explicar qué es. En este contexto, es en la función heurística donde nosotros definimos un criterio específico que nos ayude a completar nuestro objetivo. Es decir, si lo que nosotros queremos es partir de cierto nodo de origen y llegar a cierto nodo de destino, ¿qué criterio debemos de seguir para lograr esa acción? Es este razonamiento lo que va dentro de la función heurística. Algo muy importante que mencionar acerca de este algoritmo, GBFS, es que en esta búsqueda nosotros vamos a descartar las ponderaciones que se le asignen a cada camino que nosotros recorremos. No es eso lo que nosotros tenemos en cuenta, sino más bien un coste heurístico que se le asigna a cada nodo. Y que más adelante vamos a ver cómo es que se le asigna un coste heurístico a cada nodo precisamente. Pero es esto lo que se debe tener en cuenta en el criterio que nosotros determinemos para la función heurística, y que va a ser evaluado cada que ya vemos a la función de evaluación. Así que es esto todo lo que implica la función de evaluación. Examinemos el algoritmo en el que consiste GBFS. Consiste en 4 pasos, y ustedes los pueden leer detenidamente. Aquí nada más voy a explicar el panorama general, pues los estaremos aplicando en un ejemplo, y creo que así se entendería mejor. El panorama general es que nosotros iniciamos en algún nodo, y debemos ir trazando cierto recorrido. Para saber cómo debemos movernos es que nosotros tenemos nuestra función heurística, de la que hablábamos justo hace unos momentos. Entre que partimos desde el origen y llegamos al destino, deben suceder ciertas cosas que nos permitan distinguir si hemos cumplido ese objetivo. A saber, nosotros debemos tener ciertos candidatos a explorar, los que se ven como más prometedores para alcanzar nuestro objetivo. Todos esos nodos van dentro de una lista especial, Open List o lista abierta. Cuando nosotros terminemos de evaluar cierto nodo, entonces debemos sacarlo de esa lista de nodos a explorar y moverlo a una lista llamada Closed List o lista cerrada. Allí van los nodos ya explorados. Si no hiciéramos esto, pues crearíamos redundancia o incluso un ciclo del que no pudiéramos salir. Pero ¿cómo seleccionamos un candidato en específico a evaluar o explorar? Para ello nos basamos en nuestra función heurística. Si en algún momento nosotros no tuviésemos más nodos que explorar, es decir, la open list estuviese vacía, y además no hemos podido encontrar nuestro objetivo, es que nosotros no hemos podido encontrar una ruta. Entonces regresamos a algún error. Si al seleccionar alguno de esos candidatos resulta ser nuestra meta, pues entonces ya regresamos la correspondiente salida exitosa. A saber, sería
una ruta que nos indique aquellos caminos que hemos recorrido para llegar desde el nodo de origen hasta el nodo de destino. Y eso es a grandes rasgos en lo que consiste ese algoritmo. Comencemos a desarrollar nuestro ejemplo número 1. Se nos pide encontrar la ruta que va desde A hasta F en el siguiente grafo. En unos momentos lo vamos a ver, pero primero quisiera explicar qué es un grafo para aquellos que aún no lo sepan. Un grafo es una estructura compuesta de vértices y aristas. Un vértice o nodo se representa de la siguiente manera. A este nodo o vértice se le puede asignar un nombre. Entonces allí dibujo el nodo A. Después puedo añadir otro vértice a mi grafo. Este sería el vértice B. Si yo uno estos nodos o vértices con una línea, a esa línea es a la que se le conoce como arista. Si además yo agrego una ponderación a esa arista, por ejemplo, basada en la distancia que existe de A a B y digo que es 5, entonces ya tendría un grafo ponderado, pues se le ha asignado un peso a la arista. Si yo agrego una dirección a esa arista, entonces ya puedo decir que tengo un grafo que además de ser ponderado, también es dirigido. Pues fíjense cómo sí existe la ruta que va desde A hasta B, pero no existe la ruta que va de B hacia A. Además existen algunas aristas especiales, por ejemplo, si yo trazara una arista que conecta B consigo mismo, entonces a esta arista se le conoce como lazo. Después podríamos ver más características sobre grafos e ir catalogando distintos grafos según cada una de sus características. Pero por ahora es suficiente con que entiendan estos conceptos e incluso podemos excluir el concepto de lazo ya que no lo estaremos utilizando en el siguiente grafo. Este es el grafo que le corresponde al ejercicio número 1. Inmediatamente podemos notar que es un grafo mucho más complicado que aquel que pusimos como ejemplo para analizar los conceptos iniciales en los cuales están basados los grafos. Pero por esa misma razón lo hicimos. Fíjense que aunque sea más complicado, podemos identificar que este es un grafo ponderado y dirigido. Ponderado porque cada arista tiene un peso y pueden identificar allí las etiquetas. Después, esas mismas aristas, cada una de ellas, tiene una dirección, así que es un grafo dirigido y ponderado por esas razones. Ahora, ¿cómo obtenemos las ponderaciones de las aristas? Este es un grafo que se ha diseñado cuidadosamente y está hecho a escala correctamente. Entonces, si nosotros quisiéramos colocarnos en el nodo A y obtener la ponderación de la arista que va desde A hasta D, lo único que necesitamos hacer es calcular la distancia que existe entre esos dos nodos. ¿Cómo lo logramos? Se puede notar que si nosotros dibujamos unas líneas de apoyo por aquí, obtenemos una figura geométrica recurrente. Es un triángulo rectángulo, donde la distancia de A a D, que representa nuestra arista, es simplemente la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces observamos que hay un desplazamiento desde 0 a 3, que sería uno de los valores de nuestros lados. Después hay un desplazamiento de 0 a 1 y obtenemos la medida de los catetos. A partir de aquí podemos obtener AD a partir de aplicar el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos sería igual a raíz de 10. Sería aproximadamente 3.2. Todas las medidas en este grafo han sido redondeadas a la décima más cercana. Ahora, además de las ponderaciones que hay en las aristas, parece que hay etiquetas que le corresponden a cada nodo. Esas etiquetas son sumamente importantes, pues representan el coste heurístico. Y es en ese coste heurístico que nosotros vamos a estar basando nuestra función heurística para poder hacer una función de evaluación y poder trazar alguna ruta que debemos recorrer, que como nos pide el ejercicio debemos llegar de A hasta F.
Así que a partir de ahí lo vamos a determinar. ¿Cómo se determinan esos costes heurísticos? Se determinan también de manera parecida a las aristas. Son una distancia. Si bien la arista representa la distancia entre dos nodos en concreto, y fíjense qué conveniente es la etiqueta, porque nos dice que vamos de A a B, diciendo que la ponderación de esta arista es de 2.3. Bueno, ahora vamos con la etiqueta en rojo. Nos dice que calcula una distancia desde A hasta F, sea que exista ese camino o no. Nuevamente imaginando que esto sea una ciudad y estas sean calles, pues la distancia de A a F traza una ruta imaginaria, pues no necesariamente debe existir en esa ciudad. No existe necesariamente una calle que vaya directamente desde A a F. Sin embargo, contamos con esa información, que la distancia directa de A a F es 8 y se puede apreciar fácilmente utilizando la cuadrícula y los ejes X y Y. ¿Cuál es la distancia entre A y F a pesar de que no existe una ruta directa? Pues de 8. Y asimismo, para cada uno de los nodos. Fíjense que las etiquetas finalizan en F. Estamos yendo desde cualquier nodo hacia F. Por ejemplo, desde C hasta F son 5. Y se puede apreciar fácilmente es la distancia entre F y C. Después tenemos rutas directas que sí coinciden con alguna ruta existente en esa ciudad, por ejemplo, J a F. Nuevamente tenemos el caso donde podemos calcular esta distancia utilizando el teorema de Pitágoras, porque esto es, nuevamente, un triángulo rectángulo. Entonces, este coste heurístico está calculado en base a la distancia que existe entre un nodo y nuestro nodo objetivo. Y esto aplica para cada uno de los nodos. De nuevo les repito que este grafo ha sido realizado con bastante cuidado. Ustedes pueden dirigirse a los apéndices y sacar las medidas por ustedes mismos. Verán que salen todas exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Decía nuestro algoritmo o bueno, las características de nuestro algoritmo GBFS. Dice, no vamos a tomar en cuenta las ponderaciones que existen en las aristas, sino más bien el coste heurístico. Y ya vimos a partir de qué criterio obtuvimos ese coste heurístico para después utilizarlo como criterio para nuestra función heurística. Así que vamos a obtener esa ruta. Eso es lo siguiente que vamos a hacer. Apliquemos pues nuestro algoritmo de Greedy Best First Search, GBFS, al grafo que estábamos analizando. Ahora ya no necesitamos las líneas de ayuda, simplemente vamos a aplicar el algoritmo. Desde el ejercicio debes llegar de A a F y debemos llegar hasta allá aplicando nuestra función heurística. Nuestra función heurística utiliza los costos heurísticos que ya vimos, que son las etiquetas de color rojo, y ya vimos a partir de qué razonamiento las obtuvimos. Entonces, comenzamos en el nodo A. Ese es nuestro nodo de inicio. A partir de A, ¿hacia qué nodos podemos movernos? Podemos movernos hacia B, hacia C y hacia D. Para saber a qué nodo debemos movernos, debemos analizar el coste heurístico. Fíjense que el coste heurístico de B a F es 6.9, el coste heurístico de C a F es 5, y el coste heurístico de D a F es 7.6. Por tanto, nos vamos a mover a C, pues es el nodo con el menor coste heurístico. Esto quiere decir que como el coste heurístico está basado en la distancia que hay entre cada nodo hacia el nodo objetivo, entonces nuestro mejor prospecto a elegir es el nodo C, ya que la distancia de C a la meta es la menor que hay entre B, C y D. Por esa razón, nos movemos hacia acá y ya podemos ir trazando esta ruta. Nos movemos de A C. Una vez que nos encontramos en C, analizamos hacia qué nodos podemos desplazarnos. Nos fijamos que podemos desplazarnos hacia B, hacia D o hacia H. Nuevamente nos fijamos en los costos heurísticos que le corresponden a cada uno de estos nodos, que son 6.9, 4.5 y 7.6 para B, H y D respectivamente. Notamos que el nodo con el menor coste heurístico es H. Tanto lo marcamos y nos movemos hacia allá.
Una vez que nos encontramos en H, volvemos a repetir el proceso de razonamiento. Aquí hay que tener cuidado porque estamos en un grafo ponderado y dirigido. Hagamos énfasis en eso de dirigido. Uno podría pensar que puede desplazarse desde H hacia E, hacia F, hacia J y hacia G. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Es verdad que existe una arista entre todos estos nodos, pero porque es un grafo dirigido, vemos que si bien existe la ruta desde desde E hacia H, no existe ninguna ruta desde H hacia E. Y algo parecido ocurre con G. Hay una ruta que va desde G hacia H, por esta flecha que hay aquí, pero no hay ruta que vaya de H hacia G. Eso quiere decir que una vez que nos encontramos en H, solamente podemos dirigirnos hacia los nodos F y J. Ya que tenemos eso bien claro, pues nada más hace falta analizar el coste heurístico. El coste heurístico de F es 0, el coste heurístico de JF es 4.5. La respuesta es muy clara, la de menor coste heurístico es el nodo F. Entonces nos movemos hacia allá. El coste heurístico de F es 0. ¿Por qué? Porque la distancia de F hacia el nodo objetivo, que es también F, pues es 0, porque no hace falta moverse. Entonces ya tenemos nuestra ruta a partir de GVFS. Este algoritmo de búsqueda informada nos dice que la ruta que ha encontrado basada en la función heurística que nosotros determinamos es, para movernos de A a F, la siguiente. Comenzamos en A, nos movemos hacia C, de allí nos movemos hacia H y de allí nos movemos hacia F. Fíjense cómo en el trazado de esta ruta no tuvimos en cuenta la ponderación de las aristas, sino simplemente nuestro coste heurístico, el coste heurístico asignado a cada nodo. Ahora que ya tenemos la ruta, ahora sí que podemos utilizar la ponderación que se le asigna a cada arista. Por ejemplo, si viajamos de A a C, pues sabemos que eso implica un costo de 3. Si viajamos de C a H, vemos que la ponderación de esa arista es de 2.2. La arista de H a F es de 4.5. Por tanto, el costo total de recorrer esta ruta pues es la suma de todas estas aristas, de la ponderación de cada una de estas aristas. Entonces sumamos 3 más 2, 5 más 4, 9. Luego las décimas. 2 décimas más 5 décimas, 7 décimas. Por tanto, el costo de recorrer esa ruta es igual a 9.7. Ya lo tenemos. Entonces, ya tenemos nuestra ruta basada en GVFS y también tenemos un costo a partir de esa ruta encontrada con el algoritmo que estamos utilizando. Greedy Best First Search. Ahora, yo quiero hacerles notar algo. Esa solución ya estaba marcada por aquí. De hecho, son las etiquetas de color azul. Esa es la ruta o el costo de la ruta por GVFS. Pero, ¿qué pasa con esas etiquetas de morado? Si nosotros las revisamos a detalle, vemos que si seguimos esa ruta de esas etiquetas, también podemos llegar a F a partir del nodo A, lo cual cumple con esa parte del ejercicio que dice que debemos salir desde A y llegar hasta F, pero no cumple con el algoritmo de GVFS que está basado en el coste heurístico. Pero vamos a calcular el costo si siguiésemos esa ruta. Por ejemplo, si fuésemos de A a B, basándonos en el costo de la arista, ahora sí, que sabemos que es un costo que descarta el algoritmo GVFS, pues llevaríamos hasta allí 2.3. Entonces le pongo aquí, no GVFS. Este es GVFS. Entonces para este que no forma parte de nuestro algoritmo, aquí llevamos 2.3 de desplazarnos de A a B. Después sumaríamos 4.3 al desplazarnos de B a E y de E a F 2.6. La ruta sería A, B, E y F.
y el costo sería igual a 9.2 el costo al seguir esa ruta. Entonces, vimos que GBFS sí es capaz de ofrecernos una ruta desde A hasta F, basándonos en los costos heurísticos. Ese es nuestro criterio. También vimos que hay otra ruta, no basándonos en ese algoritmo, que también nos permite llegar desde A hasta F, basándonos en las ponderaciones de las aristas. Y que además, este último método ofrece un costo menor que el que ofrece GBFS. De ahí que la descripción de este algoritmo dijera: GBFS ofrece una solución bastante rápida. Sin embargo, esa solución que encuentra podría no ser la más óptima. Y aquí lo podemos observar claramente. Ya que hemos dicho todo esto, ahora sí, podemos codificar ese algoritmo. ¿Cómo lo haremos? Bueno, en mi caso he elegido el entorno de programación basado en el lenguaje de programación Java y el editor de código VS Code. Así que vamos a echar un vistazo a ver qué tal quedó el código. Pero sobre todo intentemos hacer un análisis de las estructuras de datos que estamos utilizando allí para intentar codificar esta solución. Aquí tenemos el código de nuestro algoritmo, el cual pues está escrito en el lenguaje de programación Java, como les mencionaba, y me encuentro ahora en el editor de código VS Code. Algunas generalidades que les puedo mencionar sobre este proyecto es que he creado, por supuesto, un espacio de trabajo y ahora mismo me encuentro dentro del paquete GBFS Only Route. A partir de la implementación de este algoritmo, nosotros vamos a obtener una ruta para viajar desde el nodo A hasta el nodo F, que eso es lo que nos pedía el ejercicio número 1. Bien, entonces, lo primero que nosotros debemos de crear es nuestro grafo. Recordando qué cosas componen un grafo, nosotros sabemos que un grafo tiene nodos y aristas. Las aristas se encargan de unir los nodos. Sin embargo, no hemos implementado ninguna aquí. Alguna forma tendremos que definir de relacionar esos nodos. Pero comencemos desde lo básico. Primero definimos cada uno de los nodos. Si nosotros regresamos a nuestro diagrama, podremos observar que hay 10 nodos. Aquí está la definición de esos 10 nodos, desde la A hasta la J. Entonces, son 10 nodos. Cada nodo tiene una etiqueta para diferenciarlo y cada nodo tiene un coste heurístico, que recordando, ese coste heurístico se obtiene a partir de definir la distancia que existe desde ese nodo hasta nuestro nodo objetivo, que es f. Entonces, aquí está cada uno de esos costos. ¿Cómo creamos el grafo? Bueno, yo he utilizado un hashmap. Los hashmap utilizan pares de datos. El, el primer dato sería una llave y el segundo dato sería un valor. En este caso, este hashmap va a representar el grafo y está compuesto por una llave que es cadena y un valor al que vamos a acceder, que es una lista de nodos. Es decir, cada vez que nosotros añadimos un elemento a este hashmap, nosotros estamos definiendo un nodo de nuestro grafo. Y cada nodo está relacionado con otros nodos. Entonces, por ejemplo, en el nodo A, nosotros lo añadimos al grafo. ¿Y con quién está relacionado el nodo A? Pues con B, con C y con D. Tanto se define el nodo A y se agrega que ese nodo está relacionado con B, con D y con C. ¿Ok? Y lo mismo sucede con todas las otras definiciones para terminar de formar nuestro grafo. Otro interesante de analizar es el nodo F. Si nosotros vamos al nodo F, podremos observar que ese nodo no está relacionado con ningún otro nodo. Sí, es verdad que hay nodos que apuntan a F, pero no hay ningún otro nodo al que apunte F. Por eso es que se pasa una lista vacía. Recordemos pues que estamos trabajando con un grafo ponderado y dirigido. Ponderado porque las aristas tienen peso, dirigido porque las aristas tienen dirección. Hay aristas apuntando a F, pero desde F no se apunta a ningún otro nodo. Por eso la lista vacía. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros nodos, ya tenemos nuestro grafo. Ahora vamos a implementar nuestro algoritmo de Greedy Best First Search. ¿Cómo lo hacemos? Primero hay que hablar sobre aquello que queremos obtener al implementar este algoritmo. Nosotros queremos que nos regrese una ruta basada en una función heurística. ¿Ok? Entonces, cuando llamamos a esta función que implica el algoritmo, nosotros compartimos el grafo con el que estaremos trabajando y se puede ver como primer argumento. Y después pasamos las etiquetas de inicio y fin.
Iniciamos desde A, terminamos en F. Entonces ahora sí, veamos la implementación. La implementación pues esperan esos tres parámetros que hemos enviado como argumentos. Primero el grafo y después las etiquetas de los nodos de inicio y fin. Inmediatamente comenzando este método, podemos observar que se han definido dos estructuras más, OpenList y ClosedList. Ya habíamos hablado de estos dos términos anteriormente. OpenList se encarga de administrar los nodos que se van a tener que explorar. ClosedList almacena los nodos que ya se han terminado de explorar. Como en la primera iteración es poco interesante hablar de cualquiera de estas estructuras, en unos momentos voy a seguir explicando. Entonces nosotros definimos un nodo de inicio. ¿Ok? Creamos un nuevo nodo, le colocamos la etiqueta del nodo de inicio, tiene un costo de 0. A pesar de que sabemos que A tiene un costo de 8, aquí decimos que tiene un coste de 0, pues no estamos viajando desde ningún otro nodo hacia A, sino que comenzamos en A. Esa es la razón. Como es A el primer nodo que vamos a explorar, porque es nuestro punto de inicio aquí mismo, entonces, como es un nodo a explorar, lo añadimos a la lista correspondiente, que acabamos de decir que para eso es OpenList, para los nodos que vamos a explorar. Vamos a inicializar un ciclo, pero se comprueba una condición. ¿Es la lista abierta? ¿Está la lista abierta vacía? Porque si está vacía es que no vamos a explorar ningún nodo. Y si no podemos explorar ningún nodo, no vamos a poder obtener ninguna ruta. De allí esta condición. Entonces, si la OpenList está vacía, si la lista abierta está vacía, debemos regresar a algún error. En este caso manejo esa excepción como regresando a una lista vacía. No pudimos trazar ninguna ruta desde A hasta F. Bueno, este no es el caso porque la lista abierta no está vacía, contiene a A. Por tanto, podemos entrar a las instrucciones que se declaran en este ciclo. La primera instrucción es la encargada de remover de la lista abierta a A, porque lo vamos a examinar. A partir de esa operación es que recuperamos un nodo que vamos a marcar como el nodo actual. Ese nodo actual lo vamos a examinar y vamos a comprobar que no sea igual al objetivo, porque si es igual al objetivo es que ya hemos terminado nuestro algoritmo y reconstruimos el camino. Más adelante vamos a ver esto. Pero como A no es igual a F, obviamente, pues entonces continuamos con las demás expresiones. Como ya quitamos A de la lista abierta, que es de nodos por explorar, ahora debemos añadirlo a la lista cerrada, que es la encargada de almacenar los nodos que ya se han explorado. Entonces A entra a esa lista. ¿Qué nos interesa examinar de A? Los nodos con los que está relacionado. A saber, son B, C y D, respectivamente. Esos son sus nodos vecinos. Y esa es la lista de nodos vecinos que estamos recuperando en esta línea. Ahora vamos a iterar sobre esa lista de vecinos. La condición nos dice, para ejecutar estas dos instrucciones, primero se debe de comprobar que ese nodo vecino no se encuentre ya en la lista cerrada. Porque si se encuentra en la lista cerrada es que ya se ha examinado ese nodo y por tanto no tiene sentido ejecutar, por ejemplo, esta línea de aquí, que añade a ese nodo vecino a la lista abierta, a los nodos que se van a explorar. No tiene sentido volver a explorar algo que ya se ha explorado. Así evitamos redundancia, por eso existen estas dos listas, OpenList y ClosedList. Otra instrucción más que se ve envuelta aquí es definir el padre del nodo vecino que estamos examinando. Pues fíjense que se llega a cada uno de estos nodos vecinos a partir de un padre. Todos estos nodos comparten un padre, que es el nodo A. Entonces, aquí es donde se aprovecha para definir quién es el padre de esos nodos. Y es muy importante que hagamos esto porque a partir de lo que se defina como padre es que vamos a reconstruir nuestro camino más adelante. Así que allí lo vamos aclarando. Estos son ciclos, se repite y se repite. Por ejemplo, en nuestra primera iteración, pues entró A la lista abierta. Lo vamos a examinar, lo quitamos de ahí, lo metemos a la lista cerrada. Se obtuvieron como nodos vecinos a B, C y D, y por tanto, cada uno de esos nodos va a ser añadido a la lista abierta, a nodos candidatos a explorar. Entonces, en la siguiente operación comprobamos que la lista abierta no esté vacía. ¿Está vacía? Claramente no, hay 3 nodos por lo menos. Y rescatamos un nodo actual que vamos a examinar. ¿Cómo determinamos eso? Aquí viene lo más importante de todo. Y ahora sí, vale la pena explicar esta estructura que tenemos aquí. Priority Queue. Es una cola de prioridad. Nosotros debemos rescatar al mejor candidato de esa lista de candidatos. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, nosotros cuando lo hacíamos manualmente nos apoyábamos en lo que decía nuestra función heurística.
Decía la función heurística, tú debes tomar el nodo o dirigirte al nodo que tenga el menor coste heurístico, porque ese es el mejor prospecto para alcanzar nuestra meta. ¿Qué significa esto en código? Bueno, que como nosotros hemos preparado una lista de prioridad, vamos a rescatar el nodo que tenga más prioridad. ¿Cómo determinamos esa prioridad? Pues basándonos en nuestra función heurística. ¿Cómo la programamos? Cuando creamos esta cola de prioridad, nosotros dijimos que para hacer las comparaciones y para poder determinar quién es el más importante aquí, nos vamos a apoyar en esta clase que se llama comparador nodo, que implementa una interfaz de comparación. La comparación consiste en lo siguiente: compara dos nodos y determina que el que tiene mayor prioridad es el que tiene menor coste heurístico. Por tanto, en esta línea de aquí, en la lista abierta tenemos a B, C y D. ¿Cuál tiene el menor coste heurístico? Pues claramente C. Ya habíamos realizado todo este ejercicio, un análisis específico. Por tanto, el nodo actual se va a marcar como C. ¿Es C igual a F? Es decir, ¿es igual al objetivo? No, aún no entramos a esta condición. Movemos C de la lista abierta a la lista cerrada, pues ya es un nodo examinado. Y rescatamos los vecinos del nodo C. ¿Cuáles son los vecinos del nodo C? Pues otra vez B, D y ahora se agrega H. Todos esos nodos vecinos se van a agregar a la lista de nodos por examinar, que es OpenList, la lista abierta. Se definen los vecinos, el nodo padre de cada uno de estos nodos vecinos, que comparten ahora pues a C como padre. ¿Ok? Nuevamente se hace un ciclo y así nos vamos. Ahora creo que ya se entendió la idea, pero vamos a realizar nosotros una prueba. Yo voy a colocar aquí una pausa cuando ejecute este código y vamos a ver a qué es igual a OpenList en cada iteración. Entonces voy a ejecutar esto. Vamos a examinar las variables hasta este punto durante esta iteración. Vean que en la OpenList hay solamente un nodo, el nodo A, en este punto. Pues es el nodo de inicio y se añadió en esta línea que tenemos por aquí. En la CloseList aún no hay nada. Entonces vamos al siguiente paso. En el siguiente paso, pues como ya anticipábamos, vamos a tener en la OpenList 3 nodos. Son B, C y D. Allí los pueden ver. Son los nodos candidatos. Y en la close list ya se colocó A, que era el nodo inicial. Sabemos a partir de nuestro análisis que ahora C se va a mover a la close list, pues es el mejor candidato de los tres. Y se tiene que agregar a la open list H. Vamos a ver si es que es así. Fíjense, aquí apareció H y en close list apareció C. Vamos por otra iteración. Si nos apoyamos en nuestro grafo, pues vemos que se podría añadir E y G. Pues la verdad es que no, porque es un grafo dirigido. Y si bien existe alguna ruta de E a H y de G a H, no hay ninguna ruta de H a ninguno de esos dos. Nada más hay una ruta a F y a J. Así que esos son los nodos que estaríamos esperando en realidad. Esos son los nodos candidatos a seleccionarse como el de mayor prioridad. Vamos por otra, y entonces ahí aparece, ¿no? Un nuevo nodo candidato F a la open list se puede explorar, mientras que H pasó a la closed list, un nodo que ya ha sido explorado. En la siguiente iteración, entonces, se va a determinar que F es el nodo objetivo y por tanto vamos a poder salir de ese ciclo. Se va a cumplir esta condición que tenemos aquí. Vamos por ese último paso y fíjense, ya nos ha arrojado un resultado. Dice la ruta al emplear ese algoritmo, que es Greedy Best First Search, es la siguiente. Inicias en A, terminas en F. Y para esa ruta se ha determinado que tienes que pasar por A, C, H y F. Justo el mismo resultado que nosotros habíamos obtenido manualmente, siguiendo el algoritmo que supone esto. Entonces ya está. Ahora, otra función que podemos analizar aquí, pues es la de reconstruir camino. Fíjense que se recibe un nodo, el nodo actual. Y el último nodo que se envió aquí cuando se cumplió esta condición era F, porque F es igual a F. El nodo actual es F. ¿Cuál es el objetivo? F. Por tanto, esa condición es verdadera. Se manda a llamar esa función, se manda como argumento el nodo F. Llega por acá
Y entonces se reconstruye la función de tal manera que nosotros comenzamos en f y terminamos en a. Es decir, estamos haciendo el recorrido al revés. Para poder hacer ese recorrido necesitamos saber quién es el padre de f. Por eso es que lo íbamos guardando en el ciclo. ¿Ok? Íbamos definiendo quién era el padre de cada nodo. El padre de f es h, el padre de h es c y el padre de c es a. Entonces estamos armando la ruta simplemente al revés. Por eso es que en esta instrucción es simplemente invertimos el recorrido y nos ofrece finalmente esta salida cuando recorremos el resultado de esa ruta que acabamos de obtener al ejecutar Greedy Best First Search. Eso es todo lo que estamos haciendo aquí y funciona de manera correcta. A partir de aquí, y como ya podrán haber notado, si son observadores, pues tenemos lo más importante, que es la ruta a través de la implementación de este algoritmo. Sin embargo, nos hace falta la mitad de nuestro resultado si fuésemos completamente estrictos. Como les dije, lo más importante es la ruta, pero también éramos capaces de calcular el costo de seguir esa ruta. Si bien es cierto y es muy importante recordar que este algoritmo GBFS no tiene en cuenta el costo de las aristas, sí que podemos utilizar ese costo al final cuando ya se haya determinado la ruta. Es decir, no podemos utilizar ese costo para determinar la ruta. Pero la ruta ya está determinada y no lo hemos tenido en cuenta. Así que como ya está determinada, ahora sí podemos calcular el costo. No hay nada que nos impida hacerlo. Bueno, en realidad en este código sí, y es que no hemos implementado ninguna estructura que nos permita conocer el costo de las aristas, la ponderación de las aristas, el costo de esas rutas que hay entre nodos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos implementarlo sobre este código. ¿Ok? Para ello, me voy a mover de paquete, me voy a dirigir a este código. Es exactamente el mismo que el anterior, con algunos cambios importantes, por supuesto. Ese cambio importante, pues, es el hecho de que ahora se utiliza una arista. Antes teníamos un nodo, ¿verdad? Que almacenaba el nombre y el costo y el padre con el que estaba relacionado ese nodo. Ya vimos cómo funciona eso. Ahora se integra la clase de arista. Esta arista va a tener un nodo destino y va a tener un peso, la ponderación de la arista. ¿Ok? Todo lo demás debería ser igual. Entonces, ahora cuando creemos los nodos, que se hace de igual manera, utilizamos esos nodos para crear nuestro grafo. Ahora nuestro grafo no solamente se basa en crear o en utilizar, mejor dicho, puramente los nodos. No, ahora ese grafo se basa en aristas. Entonces, cuando añadimos un nodo a nuestro grafo, tenemos que definir qué aristas le corresponden a ese nodo. Por ejemplo, aquí se está intentando crear el nodo A, ¿verdad? Entonces, si vamos de nuevo a nuestro diagrama, vemos qué aristas le corresponden a ese nodo. Le corresponde una arista para llegar a B, otra arista más para llegar a C y finalmente otra arista más para llegar a D. Por tanto, cuando añadamos ese nodo a nuestro grafo, tenemos que decirle que le corresponden tres aristas. Va a ser una lista de aristas entonces, este hashmap, un nodo y una arista. Fíjense cómo este hashmap ya no está basado en que la llave es una etiqueta, sino que la llave es un nodo. Así ahorramos complejidad espacial. Mientras que ahora los valores a los que vamos a acceder a través de la llave ya no es una lista de nodos, sino una lista de aristas. Entonces aquí se encuentra la lista de aristas. Son tres aristas. La arista que va de A a B, la arista que va de A a D y la arista que va de A a C. Cada uno con su respectivo peso. Ahí podemos ver 2.3, 3.2 y 3. Comprobamos. Ahí está. 3, 2.3 y 3.2. Ok, entonces todo parece bien. Lo mismo con todo lo demás. Agregamos otro nodo y le tenemos que decir que le corresponden ciertas aristas. Nuevamente, otra declaración interesante aquí es el nodo f. Agregamos el nodo f a nuestro nodo. ¿Cuántas aristas le corresponden? Ninguna. Otra vez repitiendo que esto es un grafo dirigido. Hay aristas que apuntan a f, pero f no apunta con ninguna arista a otro nodo. Entonces, no le corresponde ninguna arista. Ya lo habíamos visto en el código pasado.
Entonces, de igual manera, cuando llamamos a nuestra implementación de Greedy Best First Search, buscamos que nos retorne una ruta que se determina a partir de la función heurística. Vamos a echar un vistazo, vamos a ver cómo es que ha cambiado esto. No debería ser muy complicado. Fíjense que los parámetros que recibe sí han cambiado, pues ahora se recibe un hashmap que representa el grafo basado en un nodo y una lista de aristas. Cambió, antes era una cadena y una lista de nodos. Los nodos de inicio y objetivo ahora sí son nodos, ya no son etiquetas, por tanto ahí salvamos otra vez complejidad espacial, pues ya no estamos declarando nuevos nodos para referirnos al inicio y fin, sino que utilizamos los que ya existen. Aquí se pueden encontrar las dos estructuras interesantes, una priority queue y una hash set. Antes de que se me olvide, la hash set es como cualquier lista, pero a esa lista no se pueden agregar nodos repetidos, cosa que no hace la priority queue. Al menos no por defecto, pero podríamos implementar eso. Entonces, desde el algoritmo de GVFS, se inicia añadiendo el nodo de inicio a la lista abierta, porque es el primer nodo que vamos a explorar. Se comprueba que la lista no está vacía porque está el nodo A, y entonces se saca de esa lista, se comprueba si es el objetivo, no es igual al objetivo, entonces se añade a la lista de nodos explorados, la lista cerrada. Y ahora llegamos aquí a lo que nos interesa. Ya no rescatamos la lista de nodos vecinos, sino que rescatamos la lista de aristas que le pertenecen al nodo que se está examinando durante esta iteración. Es decir, como nuestro nodo en esta iteración es el nodo A, rescatamos esas aristas, la arista de AB, la arista de AC y la arista de A a B. Iteramos sobre cada una de esas aristas porque en cada arista hay un destino. Y entonces a partir de ese destino es que vamos a recuperar los nodos vecinos con los que está relacionado A. Y ya sabemos qué hacer con ellos. Son nodos candidatos, los añadimos a la lista abierta, siempre asegurándonos de que no hayan sido agregados con anterioridad a la lista cerrada, o sea que ya hayan sido examinados. También muy importante seguir definiendo que esos nodos tienen un padre en común, en este caso el nodo A, ya lo habíamos visto, para poder armar la ruta. Y eso es lo único que cambia. Es decir, estamos llegando a los nodos ahora a través de las aristas. ¿Ok? Eso fue lo único que cambió. Pero el hecho de que ahora sí estemos utilizando aristas, pues implica que sí podemos calcular el costo de la ruta. Entonces, para calcular el costo de la ruta, aquí tenemos este método. Este método recibe dos parámetros. La ruta final, que ya hemos obtenido a través del uso de GVFS, y el grafo. ¿Ok? Entonces comenzamos con un costo total de 0 y vamos a iterar de la siguiente manera. Como nosotros vamos a iterar sobre la ruta, pues naturalmente vamos a comenzar en A, es el primer nodo de la ruta, y después C. Entonces debemos recuperar las aristas de A. Otra vez, son tres aristas, de AB, de AC y de AD. Nos interesa la arista de AAC, esa es la que debemos sumar al costo total, porque ese es el camino que estamos recorriendo. ¿Cómo podemos hacer tal distinción? Pues ya que tengamos las aristas, solamente debemos comprobar que el destino de una arista en lo particular sea igual a C, que apunte a C. Ya que hayamos hecho eso, identificamos la arista correcta y sumamos el peso de esa arista al costo total, que es lo que se está haciendo con este ciclo. En algún momento va a terminar el ciclo cuando finalicemos la ruta y se regresa el costo total. Si nosotros ejecutamos esta pieza de código, nos va a ofrecer un resultado parecido al anterior. Fíjense que obtenemos la misma ruta que va de A a F pasando por C y H, y ahora sí obtenemos el costo total de la ruta, que es 9.7, exactamente el resultado que nosotros habíamos calculado de manera manual al seguir el algoritmo que implica GVFS. Así que ya tenemos todo lo necesario para decir que hemos implementado este algoritmo en código. Ya que hemos terminado con el análisis e implementación del código, entonces ya podemos observar distintas ventajas y desventajas del desempeño de utilizar este algoritmo. Las ventajas es que tenemos una exploración bastante rápida. Al contar con información a través del coste heurístico, no hace falta que examinemos todas las aristas, sino solamente el coste heurístico de los nodos
que se vean como prometedores para alcanzar la meta más rápido. Es una exploración bastante rápida. La implementación es fácil y simple. Fíjense que hacerlo a mano no nos costó mucho. Tal vez hacerlo en código pueda ser un poco complicado si no conocemos las estructuras de datos aún, pero ya están allí en la mayoría de lenguajes de programación, así que solamente hay que aprender a utilizarlas y la implementación en código seguiría siendo sencilla. Utiliza poca memoria, como tiene pocas cosas que examinar, pues entonces no hay mucha complejidad espacial. Y es eficiente bajo ciertas condiciones, es eficiente en la velocidad, pero esas condiciones ya las vimos. Vamos a analizar las desventajas, ahí es donde se van a encontrar esas condiciones o se van a ver más claramente. La desventaja principal es que podrían entregar las soluciones más óptimas. Si recuerdan, nosotros teníamos por acá una solución con el uso del algoritmo GVFS que nos entregaba un costo total de 9.7, mientras que otra solución que no implicaba el uso de este algoritmo, pues nos entregaba una solución que tenía un costo de 9.2. Así que allí se puede ver claramente que a pesar de ser rápido, no siempre nos entrega la solución más óptima. También podría entregarnos una solución incompleta si se nos presentan diferentes obstáculos en el camino a través de haber implementado esa función heurística que dice solamente fíjate en el coste heurístico. Tal vez podríamos encontrar puntos muertos y no alcanzar nuestra meta. No consideramos los pesos de las aristas. Precisamente por eso es que no podemos alcanzar la solución más óptima. Esto tiene mucho que ver con la calidad heurística. ¿Qué estamos evaluando en nuestra función? En este caso, estábamos evaluando rutas que pues nosotros imaginábamos que nuestro grafo era el mapa de una ciudad. Entonces, nuestro coste heurístico estaba basado en la distancia de un nodo a otro, pero una distancia directa. Y esa distancia directa representaba una calle que ni siquiera existía en el mapa. Así que, si bien era rápido, no tiene la mayor de las calidades en la evaluación. A eso se refiere con calidad heurística. Podemos atorarnos en un subgrafo, esto va muy de la mano con lo que mencionaba antes. Si se nos presenta algún obstáculo y basarnos solamente en esa función heurística estrictamente, porque esa es nuestra función de evaluación, debe ser totalmente equivalente a la función heurística, tal vez no sepamos cómo resolver a partir de ahí. Es decir, el algoritmo no sepa qué hacer, porque no está implementada esa eh, solución alternativa. Entonces, allí se va a quedar y no nos va a entregar ninguna solución. Respecto a la complejidad, pocas cosas hay que decir, ya que es un algoritmo basado en rapidez. Es de los más rápidos respecto a este tema. Realiza búsquedas basadas en información que se tenga de antemano. En este caso teníamos información basada en costes heurísticos y éramos capaces de obtener un costo total a partir de las ponderaciones que le pertenecían a cada una de las aristas. Imaginábamos un mapa. Bueno, recorríamos desde un punto de la ciudad a otro o entre distintas ciudades, etcétera, etcétera, lo que sea que se represente ese grafo, de manera bastante rápida. Así que poco hay que reclamarle a la complejidad temporal y espacial. Si nos fijamos en la complejidad espacial, pues nada más tenemos en cuenta O de B. Dependiendo de cuántos nodos tengamos, será el espacio que tengamos que almacenar. Ahora, en la complejidad temporal, que es la cantidad de tiempo de ejecución que se necesita para completar ese algoritmo, pues tenemos lo siguiente, es O que depende de la suma de B y E. B es el número de nodos en el grafo, E es el número de aristas, e incluso teníamos una implementación del código que nos ofrecía la ruta a partir del algoritmo sin tener en cuenta las aristas. Así que incluso en el mejor de los casos podríamos eliminar de esa complejidad eh, lo que implique E, el número de aristas, porque no las tendríamos. Así que nuestro mejor de los casos es B por el logaritmo base 10 de B. No es una complejidad cuadrada ni nada horrible. Así que está bastante bien. De hecho, se parece bastante a la complejidad de aquel algoritmo bastante rápido que era TeamSort, que analizábamos en otra presentación respecto al algoritmo de ordenamiento Bucket Sort. Así que no está nada mal, no hay nada que reclamarle, vuelvo a repetir. Las estructuras son fáciles de utilizar, utilizamos Priority Queue y Hashset. Priority Queue para la Open List, Hashset para la Closed List, y antes de que se me olvide, utilizamos Hashset porque esa lista no permite nodos duplicados. Y algo parecido podríamos hacer con la Priority Queue. Si bien no lo hace automáticamente ese tipo de estructura, sí que podríamos poner alguna condición para no repetir candidatos a explorar. Así nos ahorramos algo de complejidad espacial en ese caso.
Pero sí, no hay nada más que agregar al respecto. Después de este largo y detallado análisis, ahora sí podemos llegar a una conclusión. Usar este algoritmo reduce el costo que implica una búsqueda a su mínimo. Eso es lo más importante, ya que no necesitamos expandir los nodos que no se ven involucrados en una ruta que se trace como solución. Por lo tanto, podemos concluir que este algoritmo es minimalista, pero incompleto, porque puede conducir a caminos sin salida. Además, se le llama ambicioso, greedy, es Fear Search, porque cada paso implica acercarse tanto a la meta como se pueda. Y esto último podría otorgarnos una solución que no es la más óptima. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya sido sumamente útil la información. Y allí tienen diferentes apéndices donde se encuentra el código y el grafo para que puedan analizarlos con total calma y detenimiento. Hasta la próxima.